Los escaparates de la joyería reflejaban la tenue luz de las farolas. Erika pasó los dedos por el frío cristal, tras el cual relucían los diamantes en los delicados engarces de oro. Cada joya encerraba una historia. Su abuelo nunca se había cansado de contarle el proceso de creación de cada pieza. Ahora esas historias estaban congeladas junto con las piedras preciosas bajo el cristal. Dentro de la tienda reinaba un silencio opresivo. Erika caminó despacio entre las vitrinas, con los tacones golpeando el suelo de mármol. El catálogo que el abuelo había hojeado aquel último día seguía abierto sobre el mostrador. El marcapáginas seguía en la página con el boceto del anillo de compromiso. Señorita Davidson, los papeles están listos para firmar. La voz del notario la sacó de su aturdimiento. El señor Blackwood, un hombre bajito con un traje perfectamente planchado, extendió los papeles sobre el mostrador de cristal. Erika se sentó en una silla alta y se ajustó distraídamente una arruga de la falda negra. El traje de luto parecía fuera de lugar en aquel reino de lujo y ostentación. Cogió un bolígrafo, pero se quedó un momento con la mano sobre el documento. ¿300.000 es un precio justo para una tienda de este calibre? Erika miró al comprador, el señor Hoffman, que se movía de un lado a otro de la ventana. En las condiciones actuales del mercado, es una oferta más que generosa. Se ajustó el nudo de la corbata. El barrio está perdiendo prestigio y mantener la tienda requiere una inversión importante. Derek, de pie a espaldas de Erika, le apretó ligeramente el hombro. Cariño, ya lo hemos hablado. Mejor vender ahora mientras haya una oferta decente. Su tacto resultó desagradablemente frío. Erika asintió discretamente con el hombro, soltando su mano. Algo había cambiado sutilmente en su relación en las últimas semanas. Tal vez fuera la frecuencia con la que él había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo, o las reuniones de negocios más frecuentes por las tardes. Mientras firmaba el documento de venta, Erika recordó la última conversación que había mantenido con su abuelo. Estaba sentado en su sillón favorito, en la parte trasera de la tienda, revisando viejas fotografías. Esta tienda no es solo un negocio, Erika. Es la historia de nuestra familia, una historia de confianza. Cada anillo, cada collar contiene el amor de alguien, las promesas de alguien. No lo olvides. Marta, la ayudante del abuelo, estaba de pie en un rincón de la habitación, apretando contra su pecho una carpeta. Su mirada expresaba una extraña mezcla de ansiedad y simpatía. Erika notó que la mujer se frotaba nerviosamente la cadena que llevaba al cuello, un viejo hábito que se manifestaba en los momentos de ansiedad. Todas las formalidades están resueltas, recogió los papeles el señor Blackwood. El dinero se transferirá a su cuenta en menos de una hora. Derek fue el primero en dirigirse a la salida, sacando su teléfono mientras avanzaba. Erika vio el nombre de Rachel en la pantalla antes de guardárselo en el bolsillo. Rachel es una nueva empleada de su bufete, joven, ambiciosa, con una manicura impecable y la costumbre de llevar faldas demasiado cortas. Señorita Davidson. Martha la alcanzó a la salida. Su abuelo me pidió que le diera algo. Ahora no. Más tarde, cuando esté preparada. Erika asintió, incapaz de pronunciar palabra. Salió y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Seattle estaba siendo bañada por una fina lluvia que convertía las luces de la ciudad en manchas borrosas. He reservado en un restaurante nuevo. Derek abrió la puerta del coche. Vamos a celebrar un buen negocio. Lo siento, me duele la cabeza. Me voy a casa. Erika hizo señas a un taxi que pasaba. Derek no insistió, solo se encogió de hombros. Como quieras. Entonces nos vemos en casa. En el taxi, Erika sacó su teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Tu abuelo tenía razón. No es oro todo lo que reluce. Ven al Frank's Café mañana a las 10 de la mañana. Hay una información que te interesará. El taxista encendió la radio.
Un jazz suave llenó la cabina, pero Erika no lo oyó. La última mirada de su abuelo estaba frente a sus ojos, atenta, como si intentara decir algo pero no tuviera tiempo. En casa, lo primero que hizo fue comprobar su cuenta bancaria. El dinero ya había llegado. $300,000. Una suma que cambiaría su vida o arruinarla. En el dormitorio, Erika sacó una vieja caja del armario. Dentro estaba la única joya que había conservado de la tienda, un sencillo anillo de plata con un pequeño zafiro. La primera joya que había diseñado su abuelo. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Derek. Llego tarde. Reunión importante con un cliente. Erika dejó el anillo en la mesilla de noche. A la tenue luz de la noche, el zafiro parecía casi negro. El Frank's Café estaba situado en un viejo edificio de ladrillo cerca del centro de negocios. Erika eligió una mesa junto a la ventana, observando a los transeúntes en sus quehaceres. Una camarera con un delantal desteñido le trajo una taza de café expreso sin siquiera pedirle que la pidiera. El abuelo venía a menudo por las mañanas. A las 10 en punto se abrió la puerta del café. Marta tenía un aspecto inusual. Su estricto traje había sido sustituido por unos vaqueros y un jersey holgado. Tomó asiento frente a ella y sacó de su bolso una destartalada carpeta de cuero. Perdona el misterio, pero tenía que asegurarme de que la conversación quedaba entre nosotros. Marta bajó la voz. Tu abuelo me pidió que te diera esto por si le pasaba algo a la tienda. Dentro de la carpeta había fotos, documentos y un pendrive. Erika empezó a mirar el contenido y sus manos se apretaron involuntariamente, arrugando la esquina de una de las fotos. La foto mostraba a Derek abrazando a Rachel a la salida de un restaurante caro. La fecha de la foto era de hacía 3 meses. Tu abuelo se dio cuenta de que algo iba mal cuando Derek empezó a preguntar por los registros financieros de la tienda. Marta sacó otro sobre. Contrató a un investigador privado. Resulta que tu marido ha estado viendo a esta mujer durante 6 meses, pero no es solo una aventura. El siguiente documento resultó ser una impresión de las transacciones bancarias. Erika estudió lentamente los números, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. Derek estaba retirando dinero sistemáticamente de sus cuentas conjuntas a nuevas cuentas abiertas a nombre de Rachel. Se ha estado preparando para esto. La voz de Marta sonó apagada. Esperando el momento oportuno. Cuando tu abuelo enfermó, aceleraron su plan. Erika abrió su teléfono, intentando entrar en la banca online. El acceso estaba bloqueado. Le temblaron las manos al marcar el número del banco. Señora Davidson, ayer se hicieron cambios en el sistema. Su marido, como fideicomisario, transfirió los fondos a otra cuenta. Todas las transacciones se hicieron legalmente. $300,000. Toda la herencia de su abuelo, todo el dinero de la venta de la tienda. Desaparecido. Erika miró su reflejo en el cristal de la ventana. La cara pálida, los ojos desorbitados por el shock. Hay más en el pendrive. Marta le indicó el portátil. Imágenes de vigilancia de la tienda. Fueron juntos cuando te fuiste a la conferencia el mes pasado. Discutieron planes sobre cómo usar el dinero de la venta. En la pantalla, Derek y Rachel estaban ante una vitrina de anillos de compromiso. Sus posturas, miradas, caricias, todo hablaba de la intimidad de la relación. Rachel se probó el anillo, admirando el juego de las piedras. Siento tener que enseñarte esto. Marta cubrió la mano de Erika con la palma. Pero tu abuelo quería que supieras la verdad. Dejó algo más. Una caja fuerte en la trastienda que solo él y yo conocíamos. Allí hay papeles que podrían ayudarte. Erika volvió a guardar lentamente los papeles en la carpeta. La camarera trajo más café, pero siguió sin tocarlo. ¿Por qué el abuelo no me lo dijo antes? Intentó encontrar una forma de protegerte, reunió pruebas, pero la enfermedad avanzaba demasiado rápido. Marta sacó una llave. Es de la puerta trasera de la tienda. El nuevo dueño no tendrá acceso hasta dentro de una semana. Saliendo del café,
Erika se dirigió a pie hacia la tienda. La fresca brisa de la bahía le agitaba el pelo, pero no notaba el frío. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos, la insistencia de Derek en vender, sus repentinos viajes de negocios, sus llamadas nocturnas. El teléfono vibró. Un mensaje de Derek. Cariño, lo siento, pero tenemos que hablar. He conocido a otra persona. Te mereces la verdad. Erika sonrió. ¿La verdad? Ahora que ya le habían robado el dinero, el siguiente mensaje procedía de un número desconocido. Espero que no te enfades demasiado. Derek estará mejor conmigo. Acéptalo como un adulto. Rachel. En la entrada de servicio de la tienda, Erika vaciló. Las ventanas reflejaban el cielo ceñudo de Seattle. En algún lugar, en la trastienda, aguardaba la caja fuerte con el último mensaje de su abuelo. La cerradura cedió con facilidad. Dentro olía a madera y cuero. Su abuelo guardaba aquí muestras de correas de reloj. Erika buscó a tientas el interruptor de la luz. Bajo la tenue lámpara, la librería proyectaba sombras extrañas. Pasó la mano por los lomos de los libros hasta que sus dedos buscaron una pequeña palanca. El panel se apartó silenciosamente, dejando al descubierto una caja fuerte empotrada. Al teclear la combinación, la fecha de su nacimiento, Erika recordó lo que le había enseñado su abuelo. Nunca confíes más en el dinero que en las personas, pero tampoco confíes ciegamente en la gente. La caja fuerte contenía 3 carpetas, un pendrive y un viejo cuaderno encuadernado en piel. Erika pasó los dedos por las páginas descoloridas. La letra de su abuelo, pulcra y desparramada, las llenaba hasta la última línea. Había notas sobre citas personales, nombres, números de teléfono, además de anotaciones sobre proveedores y clientes. En la última página destacaba un nombre, Lawrence Green. Junto a él había una nota, el mejor abogado de la ciudad. No acepta casos sin esperanza, incómodo con el sistema. Debajo estaba la dirección de un despacho en la parte antigua de la ciudad. El despacho estaba en la primera planta de un edificio de ladrillo rojo. El cartel de la puerta decía, el bufete de L. Green. Dentro olía a libros viejos y a café. La recepcionista, una mujer mayor de mirada perspicaz, miró a Erika con aprecio. El señor Green no acepta citas sin cita previa. Dígale que soy de parte de Henry Woodworth. El nombre del abuelo funcionó como una contraseña. Un minuto después, Erika ya estaba sentada en un despacho amueblado con muebles de roble macizo. Lawrence Green parecía un hombre enjuto, de mirada penetrante y bigotes grises. Estudiaba el contenido de las carpetas y de vez en cuando tomaba notas en un cuaderno. Tu abuelo me dijo que vendrías. Green levantó la vista de los documentos. Sospechaba que tu marido estaba tramando algún tipo de estafa. Empezamos a reunir material, pero no tuvimos tiempo de terminar la investigación. Robaron todo el dinero de la venta de la tienda. Erika sacó impresiones de transacciones bancarias. $300,000, todo hecho legalmente, a través de un poder notarial. ¿Legal? Green sonrió. La ley es como las joyas. Lo que importa son los detalles. Tu abuelo dejó algo más aparte de estos documentos. Información sobre el pasado de tu marido y su novia. Abrió el portátil e introdujo un pendrive de la caja fuerte. Fotos, documentos, grabaciones de conversaciones aparecieron en la pantalla. La historia de traición era más profunda de lo que parecía. Rachel Montgomery. Nombre real, Rachel Petrova. 3 antecedentes por fraude en Denver. Cambió su nombre, se mudó a Seattle hace 2 años. Consiguió un trabajo en el banco donde conoció a tu marido. Erika miró las fotos. Rachel tenía un aspecto diferente. El pelo oscuro en lugar de rubio y un estilo de vestir distinto. Pero la mirada seguía siendo la misma, depredadora, calculadora. ¿Y Derek? Tu marido lleva mucho tiempo jugando un doble juego. Parte del dinero de los clientes de su empresa desapareció en el extranjero. Las cantidades aún son pequeñas, pero el esquema ya está elaborado. Vender la tienda es su mayor estafa.
Llamaron a la puerta. Entró una secretaria con una bandeja de café. La seguía un hombre alto con una raída chaqueta de cuero. Benjamin Reed, le presentó Green. Investigador privado. Llevo unos meses trabajando con tu abuelo. Reed colocó una carpeta de fotografías sobre la mesa. Las imágenes, tomadas desde distintos ángulos, mostraban a Derek y Rachel reunidos en restaurantes, hoteles, aparcamientos. Algunas mostraban a otras personas, hombres con trajes caros que entregaban sobres. Planean salir del país, dijo Reed en voz baja, articulando cada frase con claridad. Han reservado billetes a las Islas Caimán para la semana que viene. Tienen cuentas abiertas allí. ¿Podemos detenerlos? Erika se agarró a los reposabrazos de su silla. Directamente no. Técnicamente su marido tenía autoridad para manejar el dinero. Green golpeó la mesa con los dedos. Pero tenemos otra forma. Tu abuelo se dejó un as en la manga. Sacó otra carpeta de la caja fuerte. Dentro estaban las escrituras del edificio de la tienda, los contratos con los vendedores, las pólizas de seguros. La tienda se vendió a un precio infravalorado, intencionadamente. El valor real es de alrededor de $1 millón. Tu abuelo creó deliberadamente una situación en la que el trato podría ser impugnado. ¿Pero por qué? Para que tuvieras ventaja. Si la transacción es invalidada, todas las transacciones posteriores también serán cuestionadas, incluida la transferencia de dinero a las cuentas de su marido. Erika se recostó en su silla, reflexionando sobre lo que había oído. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban en los aleros. Necesitamos pruebas de sus maquinaciones en el banco. Reed abrió su portátil. Tengo contactos entre antiguos empleados. Están dispuestos a hablar, pero temen la publicidad. Yo puedo ayudar. Llegó una voz desde la puerta. Martha entró en el despacho, cargada con una carpeta de documentos. La tienda guardaba copias de todas las transacciones. Derek no sabía lo de la contabilidad extra. Green asintió satisfactoriamente. El equipo está casi reunido. Ahora necesitamos un plan. Ya tenemos un plan. Erika sacó el cuaderno de su abuelo. Aquí hay una lista de clientes a los que Derek estafó, gente que perdió dinero en sus estafas. Empezaremos por ellos. Reed tarareó con aprobación. La venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces hay que cocinarlo rápido. Venganza no. Erika sacudió la cabeza. Justicia. El abuelo siempre lo decía. Los diamantes valen por su pureza. Es hora de limpiar la suciedad de esta historia. El piso de Benjamin Reed parecía un centro de información. Había fotografías colgadas en las paredes, carpetas apiladas en los escritorios y 3 monitores que mostraban diversas bases de datos. Erika estaba sentada en un destartalado sillón de cuero, estudiando el material sobre el pasado de Rachel. En Denver trabajaba bajo el nombre de Rachel Stone. Reed mostró en la pantalla viejos artículos de periódico. Pidió préstamos a empresas fantasma, utilizó documentos falsos. Se probaron 4 casos, pero el caso se silenció. Alguien poderoso habló bien de ella. Martha extendió los documentos de la tienda sobre la mesa. Eche un vistazo a esto. Derek asesoró a 5 clientes que luego se declararon en quiebra. Todo el dinero pasó por una cuenta en el extranjero. Esquema clásico. Green estudió los extractos. Convence a los clientes para que inviertan en proyectos inexistentes. Los fondos desaparecen en el extranjero. Pero aquí hay algo más. Mira las fechas. Todas las transacciones tuvieron lugar en días en que Rachel trabajaba en el banco. Erika abrió el portátil de su abuelo. El correo revelaba correspondencia con un investigador privado de Denver. El abuelo había conseguido averiguar más de lo que se pensaba en un principio. Rachel creció en los suburbios de Denver. El padre era un delincuente de poca monta. La madre abandonó a la familia. Se cambió el nombre a los 16 años. Fue a la universidad con carnés falsos. Actriz talentosa, actuó en teatro universitario durante 3 años. Eso explica su habilidad para cambiar de imagen.
Reed mostró nuevas fotos en la pantalla. Ha usado al menos 4 identidades diferentes en los últimos 5 años. Cada vez, una nueva ciudad, un nuevo trabajo, nuevas víctimas. Sonó el teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. Señora Davidson, soy Alex Porter, un antiguo cliente de su marido. Me han dicho que busca información. Erika puso el teléfono en altavoz. Porter habló en voz baja como si temiera que le oyeran. Hace un año, confié a Derek la gestión de mis inversiones. Solo tenía $2 millones. Me convenció para que invirtiera el dinero en un proyecto de construcción en Vancouver. El proyecto resultó ser una farsa. ¿Por qué no fuiste a la policía? Lo intenté. Todo el papeleo está perfecto. No hay pruebas directas de fraude. Y entonces, empezaron a amenazar a mi familia. Green anotó rápidamente los detalles de la conversación. Tras la llamada, desplegó un mapa de la ciudad sobre su escritorio. Porter no es el primero. Aquí, aquí y aquí están las direcciones de las otras víctimas. Todas viven en barrios de lujo, todas perdieron grandes sumas de dinero. Pero las amenazas son un nuevo nivel, frunció el ceño Reed. Parece que tienen un respaldo serio. Marta sacó una vieja agenda de su bolso. Tu abuelo solía anotar todas las llamadas y visitas extrañas. Hace 3 meses, un hombre con un traje caro entró en la tienda. Se presentó como inversor, interesado en una compra. En realidad, estaba comprobando cuánto sabía tu abuelo. Erika recordó aquel día. El abuelo parecía preocupado, sentado en la trastienda durante un buen rato, revisando papeles. Tenemos que investigar las conexiones de Derek en los círculos financieros. Green golpeó con los dedos el escritorio. Operaciones como esta no son posibles sin cobertura de alto nivel. Reed abrió una nueva carpeta. Ya estoy trabajando en ello. Echa un vistazo. El concejal Michael Henderson. 3 reuniones con Derek en el último mes, todas en un club privado a las afueras de la ciudad. ¿Henderson? Martha se adelantó. Vino a la tienda justo antes de que el señor Woodworth muriera. Habló de inspecciones, insinuó problemas con la licencia. Presión, asintió Green. Obligado a vender la tienda. La pregunta es, ¿por qué? Una joyería normal no merece la pena. Erika abrió el cuaderno de su abuelo. Aquí hay algo. Registros de algunos clientes especiales, notas codificadas. El abuelo no solo usaba la tienda para vender joyas. ¿Un encubrimiento? Reed silbó. Tu abuelo no era un hombre fácil. Era un hombre honesto. Erika cerró el libro de golpe. Pero sabía demasiado de la gente deshonesta. Quizá por eso Derek tenía tanta prisa por vender la tienda. Buscaba algo concreto. O cubriendo sus huellas, Green golpeó el escritorio con el bolígrafo. Comprueba todos los documentos de la venta. Tiene que haber una razón para tanta prisa. Martha sacó su teléfono. Tengo fotos de todos los documentos que el señor Woodworth firmó el mes pasado. Algo parecía raro. Insistía en una redacción inusual en el contrato. Erika giró el portátil para mirar a Green. Una cosa más. He encontrado el borrador de una carta que mi abuelo no tuvo tiempo de enviar. Iba a ponerse en contacto con las autoridades federales. El silencio reinaba en el despacho, solo roto por el zumbido de los ordenadores y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Cada nuevo dato complicaba el panorama, convirtiendo un simple fraude en algo más grave. Tenemos que proceder con cautela. Green recogió el papeleo. Parece que no estamos tratando solo con un par de delincuentes. Se trata de un grupo organizado con cobertura política. Y no van a parar. Abrió Reed la caja fuerte, sacando una pistola. Ahora que hemos empezado a indagar, intentarán cubrir sus huellas. La oficina del banco estaba en un edificio de cristal del distrito financiero del centro de Seattle. Erika se ajustó el cuello de la blusa, mirando su reflejo en las puertas de espejo. Dentro se respiraba el ambiente habitual de los bancos, conversaciones apagadas, papeles que crujían, el suave traqueteo de los teclados.
S.R.A. Davidson, ¿en qué puedo ayudarla? El joven director irradiaba benevolencia profesional. La etiqueta con su nombre decía Kevin Turner. Me gustaría hablar del cierre de cuentas. Erika sacó una carpeta de archivos y aclarar algunas dudas sobre transacciones recientes. Turner se tensó. Su sonrisa se volvió un poco menos genuina. Claro, vamos a la sala de reuniones. En una pequeña sala con vistas a la bahía, Erika extendió los documentos. Turner los hojeó, mirando de vez en cuando su reloj. Por desgracia, todas las transacciones se hicieron por poder. No podemos impugnarlas. Aunque el poder se haya obtenido fraudulentamente, Erika dejó las fotos sobre la mesa. ¿Reconoce a esta mujer? Rachel Montgomery. O debería decir Rachel Petrova. Turner palideció. Se aflojó la corbata. No sé a qué se refiere. Sí lo sabe. Erika deslizó otro documento hacia él. Aquí tienes una lista de todas las transacciones que realizó mientras trabajaba en el banco. Cuentas falsas, transferencias falsas. Es un plan impresionante. Un helicóptero pasó por la ventana y su sombra se deslizó por el escritorio. Turner golpeó nerviosamente con los dedos el brazo de la silla. ¿Qué quieres? La verdad, y acceso a la información de la cuenta de mi marido. Eso es imposible. El secreto bancario... Ya no. Erika sacó su smartphone, encendió la grabación. Aquí hay una conversación entre Rachel y mi marido. Están hablando de cómo utilizaron tu banco para blanquear dinero. Los federales ya tienen una copia. Turner se levantó de un salto, pero Erika le hizo un gesto para que se detuviera. Siéntate, puedes elegir, ayúdame. Y no pondré tu nombre en el informe para los investigadores. Se oyeron pasos en el pasillo. La puerta se abrió y Rachel entró. Se quedó paralizada en el umbral cuando vio a Erika. ¡Qué encuentro tan inesperado! Su sonrisa parecía una mueca. Kevin, no me habías dicho que teníamos visita. Estaba a punto de hablarme de vuestros negocios comunes. Erika no apartó la mirada. ¿Quieres unirte a la conversación? Rachel cerró la puerta, apoyándose en la pared. ¿Por qué hacerlo difícil? El dinero ya se ha transferido. El papeleo está en regla. Ocúpate de ello. ¿Cómo aceptó tu padre la cárcel? Erika notó que la cara de Rachel temblaba. Sí, sé lo de él. Y sobre cómo le abandonaste llevándote todo el dinero. ¿Tradición familiar de traición? No te metas en mi vida. La voz de Rachel se volvió gélida. Y tú no te metas en la mía. Erika abrió su portátil. Esto tiene un registro de todas tus travesuras en Denver. ¿Crees que tus actuales clientes querrán tratar con alguien cuyo pasado podría comprometerlos? Turner cambió la mirada de una mujer a otra. Su mano buscó el teléfono, pero Erika negó con la cabeza. No es necesario. Seguridad ya ha obtenido copias del papeleo de tus operaciones ilegales. Vas de farol, se adelantó Rachel. No tienes nada. ¿Lo comprobamos? Erika desplegó el monitor. Aquí están las cuentas por las que pasó el dinero. Aquí están las firmas, la tuya y la de Derek. Aquí está la grabación de seguridad del banco. ¿Cuánto tardarán los auditores en verificarlo todo? Volvieron a oírse pasos en el pasillo. Rachel se tensó, pero solo era una señora de la limpieza con un carrito. ¿Qué buscas? Una nota de preocupación apareció en la voz de Rachel. Justicia. Devuélvame el dinero y no armaré ningún escándalo. Niégate y todo el papeleo irá a la prensa y a las fuerzas del orden. No tienes pruebas. ¿En serio? Erika sacó un pendrive. Aquí hay grabaciones de conversaciones entre Derek y el concejal Henderson. Conversaciones muy interesantes sobre sobornos y blanqueo de dinero. Creo que a los periodistas les va a encantar. Turner no aguantó más. Puedo proporcionar estados de cuenta, extraoficialmente. Cállate, siseó Rachel. Demasiado tarde, sonrió Erika. Kevin ya ha tomado la decisión correcta. Ahora te toca a ti. Rachel bajó lentamente en la silla. Digamos que estoy de acuerdo. ¿Qué sigue? Mañana a mediodía todo el dinero debería estar de nuevo en mi cuenta.
Después puedes coger a Derek y desaparecer, pero si intentas engañar, los documentos irán a los destinatarios. ¿Y si destruyo los documentos ahora mismo? Inténtalo. Erika asintió hacia la ventana. Benjamin Reed se veía en el aparcamiento de enfrente, sosteniendo desafiante una carpeta. Diferentes personas tienen copias. Cualquier intento de presión y la información se hace pública. Rachel se levantó, subiéndose la falda. Te vas a arrepentir de esto. Ya lo hago, de no haber desenmascarado antes tu engaño. Mientras Rachel salía, Turner exhaló ruidosamente. Ella es peligrosa. Tiene conexiones en el mundo criminal. Lo sé. Por eso me vas a dar acceso a todos los documentos ahora mismo, por tu propia seguridad. Fuera de la ventana, el sol empezaba a ponerse. Los rayos anaranjados coloreaban los rascacielos de cristal, convirtiéndolos en torres llameantes. En algún lugar en una de las oficinas, Derek esperaba una llamada de Rachel. Erika imaginó su reacción ante la noticia. Me pregunto qué elegiría, dinero o una amante. El restaurante Blue Oyster estaba situado en el paseo marítimo de Seattle. Erika eligió una mesa junto a la ventana panorámica para contemplar los yates atracando. El camarero trajo una copa de vino tinto, pero ella no la tocó. Necesitaba despejarse. Derek se presentó a las 7 en punto, puntual como siempre. Su traje caro parecía fuera de lugar entre la multitud democrática del restaurante. Se sentó enfrente y dejó un maletín de cuero sobre la mesa. No esperaba tu llamada, sonó su voz con desconfianza. Pensé que no querrías verme. Después de que me robaras el dinero y huyeras con tu amante. Erika apartó su vaso. Admito que tenía mis dudas, pero tenemos que hablar. El camarero trajo el menú. Derek pidió un whisky sin ni siquiera mirar la carta. Sus dedos golpearon nerviosamente el tablero de la mesa, un hábito que aparecía en los momentos de tensión. Rachel dijo que la amenazaste. Trató de fingir justa indignación. Eso no es propio de ti. ¿Robar y engañar no es propio de ti? Erika sacó una carpeta. ¿O siempre fuiste tú de verdad, solo que bien disfrazada? Sonaba música en el muelle. Un violinista callejero comenzaba su actuación vespertina. La melodía añadía un dramatismo casi teatral a la conversación. Solo me arriesgaba. Derek dio un sorbo al whisky que había traído. Tú habrías hecho lo mismo en mi lugar. ¿En serio? Entonces dime, ¿cuánto tiempo hace que planeaste la traición? ¿Antes o después de conocer a Rachel? Le tembló la mano y unas gotas de whisky se derramaron sobre el mantel. No me lo pongas difícil, Erika. Se acabó. Acéptalo y sigue adelante. ¿Cómo lo han aceptado tus víctimas anteriores? Alex Porter, por ejemplo, o otros clientes cuyo dinero malversaste. Derek se tensó. Su confianza en sí mismo se resquebrajó. ¿Cómo? El abuelo no solo te seguía, conocía tus maquinaciones, de las conexiones con Henderson, el dinero sucio que pasaba por la tienda. El viejo estaba fisgoneando, la voz de Derek se volvió acerada. Le ofrecimos cooperación, se negó. ¿Y por eso decidisteis eliminarlo? Erika se echó hacia adelante. El estrés aceleró la progresión de la enfermedad, muy conveniente. En una mesa cercana, una joven pareja celebraba un compromiso. La chica miraba embelesada el anillo y su risa contrastaba con la tensión de la conversación. No hables de lo que no entiendes. Derek abrió su maletín. Tengo una contraoferta, 300,000 más. Olvídate de todo y desaparece. Interesante. ¿De dónde sale esa generosidad? Hay gente dispuesta a pagar por tu silencio. ¿Henderson? Erika negó con la cabeza. ¿O alguien más arriba? En el muelle, el violinista cambió su melodía a algo inquietante, acorde con el momento. Un camarero intentó acercarse a su mesa, pero Erika le hizo un gesto para que se detuviera. «Estás jugando con fuego», bajó la voz Derek. «Algunas cosas es mejor dejarlas en paz». «¿Cómo dejaste tranquila tu conciencia?»
Erika abrió una carpeta. Aquí están los papeles de tus primeras estafas, incluso antes de conocernos. Fondo universitario, donaciones benéficas. ¿Siempre has sido un estafador? Derek cogió la carpeta, pero Erika la retuvo. La gente de confianza ya tiene las copias. Cualquier intento de presión y lo harán público. ¿Qué quieren? La verdad, para empezar. ¿Por qué yo? ¿Por qué nuestro matrimonio? Se reclinó en su silla, pareciendo sincero por primera vez aquella noche. Eras la tapadera perfecta, exitosa, de buena familia. Nadie habría sospechado una trampa. ¿Y Rachel? Ella también forma parte del plan. Ella me entiende. Somos parecidas. Dos depredadores, sonrió Erika con tristeza. Me pregunto quién será el primero en traicionar al otro. Un todoterreno negro con los cristales tintados apareció en el aparcamiento. Derek le lanzó una rápida mirada. ¿Esperando refuerzos? Erika sacó su teléfono. No debería, la zona está vigilada. Cualquier intento de presión y los documentos irán a los periodistas. No tienes ni idea de dónde te has metido. Derek terminó su whisky. Hay gente que no se detiene ante nada. Como tu amigo Henderson, o los que están detrás de él. Deja de indagar. Su voz se volvió dura. Último aviso. ¿O si no qué? ¿Me vas a matar como ibas a matar al abuelo? Derek se levantó bruscamente, derribando su vaso. Tú mismo elegiste ese camino. No, fuiste tú quien eligió. Hace mucho tiempo, cuando decidiste que el dinero era más importante que la honestidad. Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. ¿Sabes qué es lo gracioso? En realidad te quería, al principio. Lástima que no aprendiera a quererme lo suficiente como para seguir siendo honesta. Cuando Derek se fue, Erika por fin probó el vino. En el muelle, el violinista terminó de tocar. Las últimas notas se disolvieron en el sonido del oleaje. El teléfono vibró. Un mensaje de Reed. El restaurante está siendo vigilado. Todoterreno negro, 2 de paisano. Que vigilen, respondió Erika. Pronto no tendrán tiempo para mí. Sacó un segundo teléfono, el desechable que había comprado esta mañana. Marcó el número que Green le había dado. Soy Erika Davidson. Estoy dispuesta a testificar sobre la corrupción en el ayuntamiento y tengo pruebas. Se hizo el silencio en el auricular. Luego una voz de hombre dijo: mañana, a las 10 de la mañana, edificio federal, 6º piso. Pregunte por el agente Morgan. Erika colgó el teléfono. En una mesa cercana, la chica seguía admirando el anillo. El oro y los diamantes brillaban a la luz del sol poniente, un símbolo de amor y fidelidad. Erika se tocó el dedo anular, donde antes estaba su alianza. El camarero trajo la cuenta. En el reverso del recibo había un número de teléfono escrito a toda prisa. Se han retrasado en el aparcamiento. Ten cuidado. Erika sacó su pintalabios y respondió: gracias. No te metas en este caso. Salió del restaurante y no se dirigió a la parada de taxis, sino al muelle. Sentada en un banco junto al violinista, sacó un sobre con dinero. ¿Tocarás algo triste? La melodía flotó sobre el agua, mezclándose con los gritos de las gaviotas y el sonido de las olas. El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Martha. Hay movimiento en la tienda. Alguien ha entrado por la puerta de atrás. Está empezando, susurró Erika, mirando al cielo cada vez más oscuro. El edificio federal se alzaba sobre la plaza como un armatoste de hormigón gris. Erika atravesó los detectores de metales y subió a la 6ª planta. El pasillo olía a café y a polvo de papel. El agente Morgan era un hombre afroamericano alto, de mirada atenta y barba gris bien recortada. Su despacho tenía un aspecto ascético, un mínimo de mobiliario, unas cuantas carpetas sobre el escritorio, una foto de la familia en el alféizar de la ventana. Señorita Davidson, me alegro de que haya decidido cooperar, señaló una silla. Su llamada coincidió con nuestra investigación sobre la corrupción en el ayuntamiento. Mi abuelo intentó contactar con usted.
Erika colocó un pendrive sobre la mesa. Aquí hay grabaciones de conversaciones entre el concejal Henderson y mi marido. Hablan del blanqueo de dinero a través de la joyería. Morgan conectó el pendrive al portátil seguro. La habitación se llenó de voces apagadas. Derek estaba discutiendo con Henderson un plan de retirada de fondos. Impresionante, anotó el agente en su cuaderno. Pero necesitamos más. Pruebas directas de la transferencia de dinero, documentos. Tengo algo más interesante. Erika sacó el cuaderno de su abuelo. Mira las notas en los márgenes, fechas, cantidades, iniciales. Morgan hojeó las páginas, con las cejas fruncidas. ¿Llevaba tu abuelo un registro de sus transacciones? No exactamente. Trabajaba para usted, ¿no? Un informante infiltrado. Se hizo el silencio en el despacho. Un helicóptero de la policía pasó volando al otro lado de la ventana. Su sombra se deslizó por las paredes. ¿De dónde salen esas conclusiones? De la clave de los registros, la misma que se utilizaba en los antiguos archivos del FBI. El abuelo sirvió en el FBI cuando era joven, antes de abrir la tienda. Morgan se reclinó en su silla, permitiéndose una sonrisa por primera vez en la reunión. Henry siempre fue más listo que la mayoría. Sí, nos ayudó a rastrear transacciones sospechosas. El negocio de las joyas es la tapadera perfecta para el blanqueo de dinero. ¿Por eso Henderson insistía tanto en vender la tienda? ¿Para cubrir sus huellas? No solo eso, buscaban documentos. El agente abrió la caja fuerte, sacó una fina carpeta. Tu abuelo reunía pruebas contra toda una red de funcionarios corruptos. Henderson es solo la punta del iceberg. Se oyeron pasos en el pasillo. Con la puerta entreabierta, entró una mujer vestida con un estricto traje. Señor, el agente Wilson ha venido a verle. Hágala pasar. Morgan se volvió hacia Erika. Le presento al supervisor de operaciones. La agente Wilson resultó ser la misma recepcionista de la oficina de Green. Saludó a Erika con la cabeza como si fuera una vieja conocida. Me alegro de que hayas llegado bien. Te siguieron desde el restaurante. Lo sé, un todoterreno negro, 2 hombres de paisano. Nuestra gente. Wilson se sentó en el borde de la mesa. No podíamos arriesgar tu seguridad, sobre todo después de lo que le pasó a tu abuelo. Erika se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Su muerte no fue natural. Morgan sacó un informe médico. Encontraron restos de una rara toxina en su organismo. Es de acción lenta. Imita los síntomas de enfermedades existentes. La habitación se agitó ante sus ojos. Erika apretó los reposabrazos de su silla. ¿Derek lo sabía? No solo lo sabía. Wilson colocó la fotografía delante de ella. Lo organizó. La foto mostraba a Derek reunido con un hombre extraño en el callejón detrás de la tienda. Le entregaba un sobre. La fecha era una semana antes de los primeros síntomas de enfermedad de su abuelo. ¿Por qué? El dinero es solo una parte de la historia. Morgan desplegó un gráfico de vínculos sobre la mesa. Tu marido trabaja para una organización criminal internacional. Utilizan negocios legítimos para blanquear el dinero del tráfico de armas. ¿Y Rachel? Estafadora profesional, especializada en infiltrarse en estructuras financieras. Denver, Portland, ahora Seattle. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, desdibujando los contornos de la ciudad. ¿Qué quieres de mí? Ayuda. Wilson empujó el papeleo hacia ella. Necesitamos a alguien de dentro, alguien en quien Derek aún confíe. Intentó matar a mi abuelo, robó mi dinero. ¿Qué clase de confianza? Por eso no sospechará de una trampa. Morgan encendió las imágenes de seguridad. Mira esto. Ayer en el restaurante te ofreció dinero, así que aún cree que puede controlarte. En la pantalla, Derek extendía un sobre al otro lado de la mesa, su postura petulante, su mirada condescendiente. Ponte en contacto con él. Wilson le tendió el teléfono.
Dile que aceptas la oferta, pero que quieres garantías. ¿Cuál es el plan? Te reúnes con él, aceptas las condiciones, y tenemos acceso a los documentos que guarda en la caja de seguridad. ¿Por qué no lo arrestan ahora? Se necesita toda una red. Morgan mostró las nuevas fotos. Henderson, banqueros, traficantes de armas. Tu marido es la clave de todos ellos. Un teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Martha. Han encontrado un alijo en la tienda. Los documentos han desaparecido. Han llegado a la caja fuerte. Erika mostró el mensaje a los agentes. No os preocupéis, sonrió Wilson. Hace tiempo que tenemos los documentos auténticos. Hay copias y papeles falsos ahí dentro. Y yo, que pensaba que conocía bien a mi marido. Nadie conoce a un hombre por completo. Morgan le tendió una carpeta. Aquí tienes un dossier sobre Derek, su verdadera biografía. ¿Quieres saber la verdad? Erika abrió la carpeta. Fotos, informes, declaraciones de testigos, la historia de un hombre al que nunca conoció. Su verdadero nombre es Daniel Ross. Cambió su identidad hace 10 años, después de su primer gran fraude. Estafador profesional, especializado en fraudes financieros. ¿Por qué me eligió a mí? Tu abuelo. Wilson tomó asiento a su lado. Lo han tenido bajo vigilancia durante mucho tiempo. Sabían de las conexiones con el FBI. Necesitaban una forma de acceder a la información. Se oyó un ruido al otro lado de la puerta. Un joven agente entró corriendo. Señor, Henderson ha salido de la ciudad. Jet privado, rumbo a México. Están empezando a cubrir sus huellas. Morgan cogió el teléfono. Tenemos que movernos rápido. Estoy de acuerdo. Erika se puso de pie. ¿Qué tenemos que hacer? Contactar con el marido. Dile que has pensado en su oferta. Organiza una reunión. ¿Y si sospecha que es una trampa? No lo hará. Wilson le entregó un pequeño transmisor. Eres su mujer. Cree que te conoce. Erika cogió el transmisor, recordando las palabras de su abuelo. Hay una grieta en cada roca. Solo tienes que saber dónde empujar. Recuerda, Morgan la acompañó hasta la puerta. Nada de aficionados. No podemos arriesgar la operación. En el pasillo, Erika sacó su teléfono y marcó el número de Derek. Él contestó tras el primer pitido. He accedido a reunirme para discutir tu propuesta. Una decisión inteligente. Sonó engreído en su voz. Mañana, al mediodía. Club de Yates. Allí estaré. Erika colgó el teléfono y miró su reflejo en la ventana. La mujer que veía le resultaba desconocida, decidida, serena, dispuesta a luchar. Un nuevo mensaje de un número desconocido. No te atrevas a jugar con nosotras. Tienes 24 horas para pensártelo. Luego será mucho más difícil. Erika sonrió. La creían débil, previsible. No sabían lo más importante. Su abuelo le había enseñado algo más que a distinguir los diamantes auténticos de los falsos. Le había enseñado a luchar. El club náutico de Emerald Harbor estaba considerado uno de los lugares más prestigiosos de Seattle. Los yates blancos como la nieve se mecían sobre las olas. Las barandillas pulidas brillaban al sol del mediodía. Erika aparcó el coche en la entrada principal y se ajustó un dispositivo de escucha disfrazado de broche. Comprobación de comunicaciones. La voz del agente Wilson sonó nítida en el auricular en miniatura. Le oigo, susurró Erika, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Un vestido azul marino, pendientes de perlas, un regalo de su abuelo por su 25 cumpleaños. El guardia de la entrada comprobó la lista de invitados. El señor Davidson la espera en el restaurante, Camarote 7. Erika caminó por la cubierta de madera, respirando el aire salado del mar. Las gaviotas volaban en círculos sobre el agua y sus gritos se mezclaban con el sonido de las olas y el zumbido lejano de los barcos. Derek estaba sentado en una mesa junto a la ventana, bebiendo un whisky con hielo. Un hombre desconocido se sentó a su lado, bigotes grises, mirada tenaz,
un traje caro con un ligero matiz de descuido. «Te presento al señor Kravitz», señaló Derek a su acompañante. «Representa los intereses de nuestros inversores. Encantado de conocerle». Kravitz inclinó ligeramente la cabeza. Su acento delataba su ascendencia de Europa del Este. «He oído hablar de su situación. Toma asiento, querida». Derek hizo una seña al camarero. «¿Champán? Preferiría agua mineral». Erika se hundió en la silla, colocando su bolso sobre el regazo. Dentro había una segunda grabadora, un seguro en caso de problemas con las escuchas. «Como quieras», hizo un gesto al camarero. «Estábamos hablando de tu futura participación en nuestros negocios». «¿Negocios?». Erika enarcó una ceja. «¿A eso le llaman ahora robar y blanquear dinero?». Kravitz sonrió. «La categorización de la juventud. El mundo no se divide en blanco y negro, señora Davidson. Sin embargo, el dinero es fácil de contar». Sacó una carpeta. $300,000, más los intereses de uso. «Cambio». Derek deslizó el sobre hacia ella. «Aquí tienes un cheque de $500,000 y una oferta de trabajo». «¿Qué trabajo?». «Tu abuelo creó un sistema precioso». Kravitz golpeó la mesa con los dedos. «La joyería es la tapadera perfecta. Necesitamos a alguien que conozca el negocio al dedillo». En una mesa cercana, una pareja de ancianos celebraba su aniversario de boda. El camarero estaba abriendo una botella de champán. El corcho saltó, haciendo que Erika diera un respingo. «¿Y qué sugieres exactamente?». «Una nueva tienda». Derek desplegó los papeles sobre la mesa. «En un barrio de lujo. Total discreción en la gestión. Solo ocasionalmente nos proporcionará pequeños favores. Lavar dinero de la venta de armas». Kravitz refunfuñó. «Redacción burda. Preferimos el término logística alternativa». Benjamin Reed apareció en el muelle, haciéndose pasar por un turista ocioso con una cámara. Su presencia le tranquilizó. «¿Y si digo que no?». «Entonces saldrán a la luz algunos documentos». Derek sacó un pendrive. «Sobre el fraude fiscal de tu abuelo, falsificación de documentos, conexiones con los bajos fondos». «Mentiras». «¿Qué más da?». Se encogió de hombros. «Lo que importa es lo que creerán los demás, especialmente Hacienda». La voz de Morgan llegó a través del auricular. «Ganar tiempo. Necesitamos una confesión de asesinato». Erika bebió un sorbo de agua. «¿Cuánto tiempo llevabas planeando esta combinación? ¿Antes o después de envenenar a mi abuelo?». Derek se quedó inmóvil un instante. Kravitz le lanzó una mirada penetrante. «No sé a qué te refieres». «¿En serio? ¿Por qué no me hablas del encuentro en el callejón? ¿Sobre el sobre con dinero para el sicario? ¿Seguirme?». Había acero en la voz de Derek. «Aprende de los profesionales», asintió a Kravitz. «Tus hombres no son los únicos que saben hacer vigilancia». Rachel apareció en el muelle. Su pelo rubio ondeaba al viento y su caro traje pantalón acentuaba su figura. Se dirigió decidida hacia su mesa. Rachel tomó asiento junto a Derek. «Espero no llegar tarde a la mejor parte». «Estamos hablando del negocio familiar», sonrió Erika, «y los métodos para dirigirlo». «Déjate de rodeos», se adelantó Derek. «O estás con nosotros o contra nosotros. No hay una tercera opción». «¿Y si elijo la tercera opción?». «Entonces sufrirás el destino de tu abuelo». Rachel sacó su pintalabios y se lo aplicó sin prisa. Él creyó hasta el último momento que podía protegerte. Conmovedor. «¿Por qué lo mataste?». «Sabía demasiado». Derek dio un sorbo a su whisky. «Y se negó a cooperar. Le ofrecimos buen dinero». La voz de Morgan llegó a través del auricular. «Tengo una confesión. Pongamos en marcha la operación». «¿Suelen resolver problemas así?». Erika sacó su teléfono. «¿Matando disidentes?». «Solo cuando es necesario». Kravitz esbozó una fría sonrisa. «Los negocios son los negocios». «Hablando de negocios», pulsó un botón de su teléfono. «¿Qué te parece este?». Apareció un vídeo en la pantalla.
Derek entregándole dinero al sicario, discutiendo los detalles del asesinato. ¿Cómo? Se puso pálido. El abuelo instaló cámaras por todas partes. Preveía problemas. Rachel intentó arrebatarle el teléfono, pero Erika le apartó la mano. Demasiado tarde. El FBI ya tiene la grabación. Vas de farol. Le agarró Derek de la muñeca. ¿En serio? Erika asintió hacia la entrada. Agentes de paisano entraron en el restaurante. Morgan y Wilson encabezaban el grupo. Kravitz fue el primero en comprender la situación. Se levantó con suavidad y colocó una tarjeta de visita sobre la mesa. Impresionante juego, señora Davidson. Lástima que estemos en bandos opuestos. ¡Quietos! Los agentes rodearon la mesa. Buró Federal de Investigación. Derek se sacudió hacia la salida, pero Reed, apareciendo como de la nada, le bloqueó el paso. Daniel Ross. Morgan encajó las esposas en las muñecas de Derek. Quedas detenido por asesinato, fraude y blanqueo de dinero. Rachel intentó escabullirse por la entrada de servicio, pero los agentes ya la esperaban allí. Bravo. Kravitz levantó las manos con calma, obedeciendo la orden de los agentes. No me esperaba ese final. Los clientes del restaurante observaban la escena con curiosidad. Una pareja de ancianos en una mesa cercana incluso empezó a grabar la detención con sus teléfonos. «Os vais a arrepentir», siseó Derek mientras le conducían hacia la salida. «Tenemos los brazos largos». «Ya me estoy arrepintiendo». Erika se quitó los pendientes de perlas. «De no haberte descubierto antes. Quizá entonces el abuelo seguiría vivo». Wilson se acercó a ella. «¿Estás bien?» «Lo estaré, cuando prevalezca la justicia». Una multitud de curiosos se había congregado en el muelle. Las lanchas de la policía rodeaban el club náutico, cortando las vías de escape. «Encontramos los documentos». Morgan le mostró la carpeta. «En la caja de seguridad de Derek. Pruebas contra toda la red, desde traficantes de armas hasta funcionarios corruptos». «¿Y el dinero?» «Ya está congelado, incluidos los 300,000 que te robaron». Erika se acercó a la barandilla y miró hacia el agua. Las gaviotas seguían dando vueltas sobre la bahía, indiferentes al drama humano. «¿Saben?», se volvió hacia los agentes. «El abuelo siempre decía que un diamante de verdad muestra sus mejores cualidades bajo presión». Wilson sonrió. «Tu abuelo era un hombre sabio». «Sí, y ahora sus asesinos responderán de todo». Las sirenas de los coches de policía aullaban en el aparcamiento. A Derek y Rachel los metían en coches separados. A Kravitz se lo llevaban en un furgón blindado. Sus conexiones lo convertían en un detenido especialmente valioso. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Martha. «Pon las noticias. Henderson ha sido detenido en el aeropuerto de Ciudad de México». Erika sonrió. El círculo se había cerrado. Se había hecho justicia. «¿Y ahora qué?», preguntó Reed, acercándose a ella. «¿Ahora?». Ella levantó la vista hacia el edificio de la tienda que se veía a lo lejos. «Es hora de devolver el negocio familiar a su verdadero propósito». El Tribunal Federal de Seattle parecía un antiguo templo griego. Columnas macizas, escalones anchos, puertas pesadas. Erika subía esos escalones por tercera vez esta semana. El juicio de Derek y sus cómplices había captado la atención nacional. La sala olía a paneles de madera y tinta. Los periodistas ocupaban las últimas filas, con sus lápices crujiendo en silencio en sus cuadernos. Derek estaba sentado entre dos abogados, con su caro traje sustituido por una bata de presidiario. La testigo de la acusación es Erika Davidson. La voz del juez resonó en la sala. Subió al estrado y sintió el peso de las miradas. Rachel, sentada aparte con su abogado, se examinaba ostentosamente las uñas. «Cuente al tribunal los acontecimientos que condujeron a la muerte de su abuelo, Henry Woodworth». Erika empezó a hablar sobre el extraño comportamiento de Derek,
sobre los encuentros sospechosos, sobre los documentos encontrados en la caja fuerte. Su voz se mantenía firme, pero por dentro todo se apretaba al recordar los últimos días de su abuelo. ¿Puede describir cómo se organizó el plan de blanqueo de dinero? Protesto. El abogado de Derek intervino. El testigo no puede conocer los detalles de las transacciones financieras. Denegada, el juez asintió a Erika. Continúe. Habló del papel de la joyería, de los documentos falsificados, de las reuniones con Henderson. En la pantalla aparecieron fotos tomadas por su abuelo, pruebas de conspiración criminal. Durante la pausa, Marta la esperaba en el pasillo con una taza de café. Lo estás haciendo bien. ¿Viste la cara de Derek cuando mostraron el vídeo de seguridad? No era el único. Erika sorbió la bebida caliente. Kravitz parecía realmente preocupado por primera vez. El agente Morgan se acercó a ellos. Henderson ha accedido a cooperar. Entrega a todos sus patrocinadores en el ayuntamiento. Ratas huyendo de un barco que se hunde. Marta sacudió la cabeza. Exacto, y cada uno está sacando nuevos nombres, nuevas conexiones. La red es más grande de lo que pensábamos. Al otro lado de la ventana llovía la familiar lluvia de Seattle. Erika observó las gotas que caían por el cristal, recordando lo mucho que le gustaba a su abuelo este tipo de tiempo. Con lluvia se piensa mejor, solía decir. Tras una pausa, continuó el interrogatorio. Ahora eran los abogados defensores los que hacían las preguntas. S.R.A. Davidson, ¿no cree que su testimonio está motivado por el deseo de vengar el adulterio de su marido? Protesto. El fiscal se levantó. La defensa intenta desacreditar a la testigo. Al lugar. Siguiente pregunta. Derek susurró algo a su abogado. Su rostro permanecía impasible, pero sus dedos frotaban nerviosos el borde de la mesa. ¿Es cierto que su abuelo tenía conexiones con los bajos fondos? Su única conexión era trabajar con el FBI. Erika miró directamente a Derek. Ayudaba a identificar tramas criminales. Por eso lo mataron. Se oyó un murmullo en la sala. Los periodistas garabateaban apresuradamente en sus cuadernos. El juez llamó al orden. Tras la vista, Erika se quedó en el pasillo vacío. En el banquillo estaba sentada una mujer, la madre de Rachel, que había viajado desde Denver para asistir al juicio. Siento lo de mi hija. La mujer parecía demacrada. Siempre supe que su ambición la metería en problemas. Usted no tiene la culpa de sus decisiones. Tal vez. Pero es culpa mía por no enseñarle a distinguir los valores reales de los falsos. Un nuevo grupo de periodistas entró en el juzgado. Sus cámaras enfocaron a Erika y les llovieron las preguntas. S.R.A. Davidson, ¿podría comentar la declaración de la defensa de que todos los cargos son inventados? ¿Cómo se siente acerca de la participación de su marido en el asesinato de su abuelo? ¿Es cierto que piensa escribir un libro sobre este caso? La agente Wilson se abrió paso entre la multitud. Sin comentarios. Pasemos. El pasillo de servicio estaba en silencio. Wilson le tendió una carpeta a Erika. Nuevos resultados forenses. Han encontrado restos de veneno en algo más que el organismo de tu abuelo. ¿Qué quieres decir? Parece que Derek ha utilizado este método antes. 3 casos en los últimos 5 años, todos disfrazados de muertes naturales. Erika se apoyó en la pared. Es un auténtico monstruo. Lo era. Ahora va a pasar el resto de su vida entre rejas. Por la noche, Erika volvió al piso vacío. Un mensaje parpadeaba en el contestador. Una llamada del agente inmobiliario sobre la tienda. El señor Hoffman está dispuesto a cancelar el trato. Dadas las circunstancias, borró el mensaje y se asomó a la ventana. La ciudad brillaba con luces que la lluvia convertía en borrosas. Sobre la mesa había una vieja fotografía de su abuelo en su tienda, joven y sonriente. Junto a ella había una nota de su puño y letra. Recuerda, el verdadero valor no está en las piedras, sino en las personas en las que confiamos.
Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El número era desconocido. Señora Davidson, soy Alex Porter. Quería darle las gracias. Su testimonio me devolvió todo mi dinero. Encantado de ayudar. Sabes, tu abuelo me dijo una vez, hay muchas falsificaciones en el mundo, pero lo real siempre se mostrará. Tenía razón. Tras la conversación, Erika sacó el diario de su abuelo. La última página revelaba una entrada en la que no había reparado antes. Querida Erika, si estás leyendo esto, significa que mi juego ha llegado a su fin. Pero recuerda, todo final es el principio de algo nuevo. La tienda siempre ha sido algo más que un negocio. Es un lugar donde se revela la verdad, donde lo falso se separa de lo real. Sigue así, no por mí, sino por la justicia. Llamaron a la puerta. Reed estaba en el umbral con una carpeta de documentos. Noticias del banco. Todas las cuentas han sido descongeladas. El dinero ha sido devuelto a sus legítimos propietarios. Incluidos mis $300,000 y los intereses, más una compensación del gobierno por ayudar en la investigación. Erika sonrió. ¿Sabes qué es lo irónico? Pensaron que podían comprar mi silencio con dinero. ¿Y qué podría comprar tu silencio? Nada. Hay cosas que no se venden. Mi abuelo me lo enseñó. Las noticias mostraban imágenes de la detención de altos cargos. Henderson estaba testificando contra sus antiguos patrones. El imperio de la mentira se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Qué vas a hacer ahora?, Reed preguntó. Reconstruir la tienda, pero ahora va a ser algo más que una sala de exposición de joyas. ¿Un qué? Un lugar donde la verdad siempre triunfa sobre la mentira. El abuelo no solo creó un negocio, creó una herramienta para luchar contra la injusticia. Es hora de continuar su obra. Un año después, la joyería reabrió sus puertas. Erika se quedó en la entrada, observando cómo la luz del sol jugaba en los escaparates, haciendo brillar las gemas con todos los colores del arco iris. El rótulo seguía siendo el mismo, Woodworth's Jewels, pero por dentro habían cambiado muchas cosas. Marta estaba colocando la nueva colección en las vitrinas. Los primeros visitantes llegarán dentro de una hora. ¿Estás segura de que estás preparada? El abuelo siempre decía que una tienda vive cuando hay gente en ella. Erika pasó la mano por la madera pulida del mostrador. Es hora de insuflarle nueva vida. El interior se transformó. Paredes brillantes, iluminación moderna, sillas cómodas para los visitantes. Pero el principal cambio acechaba en la trastienda. Allí, detrás de una estantería, había un pequeño despacho con ordenadores y equipos forenses. Señora Davidson, un joven con uniforme de mensajero apareció en la puerta. Entrega del juzgado federal. Erika firmó el recibo. Dentro del sobre había un fallo. La sentencia definitiva para Derek y sus cómplices. Cadena perpetua por asesinato, fraude y blanqueo de dinero. Se ha hecho justicia. Martha le apretó el hombro. Tu abuelo estaría orgulloso. Me enseñó lo más importante, a ver el verdadero valor tras el brillo exterior. Benjamin Reed, ahora consultor de seguridad, entró en la tienda. El sistema de vigilancia está en marcha. Todos los rincones están bajo control. ¿Como en los viejos tiempos? Erika sonrió. Mejor. Ahora no solo vigilamos a los delincuentes, nos les adelantamos. Tras la detención de Derek y la revelación de la red criminal, Erika tomó la decisión de convertir la tienda en algo más. Ahora no solo trabajaban aquí joyeros, sino también expertos en delitos financieros, especialistas en seguridad y asesores del FBI. Primer cliente. Marta saludó con la cabeza a la mujer de mediana edad que entraba. La señora Parker, ¿verdad? La mujer miró a su alrededor nerviosa. Me recomendaron que contactara con usted. Dijeron que usted ayuda con casos especiales. Pase a mi despacho. Erika condujo a su visitante a una acogedora habitación detrás de los escaparates. Cuénteme qué le preocupa. La historia era conocida. Marido,
asesor financiero, grandes gastos repentinos, transferencias sospechosas, la clásica trama de blanqueo de dinero a través de empresas fantasma. Podemos ayudar. Erika sacó un cuaderno. Haremos que nuestros expertos comprueben todas las transacciones. Si descubrimos una trama delictiva, involucraremos a las fuerzas de seguridad. A lo largo del día, la tienda se llenó de clientes. Algunos venían a por joyas, otros a por ayuda para descubrir fraudes financieros. Erika cambiaba de papel, de asesora de joyas a detective financiera. Hacia el anochecer, el agente Wilson se pasó por allí. ¿Cómo va el nuevo caso? La historia de la Fundación Benéfica. Hemos encontrado las pruebas. Mañana se lo entregaremos a la fiscalía. Estupendo. Por cierto, Rachel ha accedido a cooperar con la investigación. Va a entregar a sus ex convictos a cambio de una sentencia reducida. ¿Y su madre? Se mudó a Seattle. Está ayudando en un programa de rehabilitación para víctimas de delitos financieros. El teléfono sonó en el escritorio, una llamada de la prisión. Derek intentaba de nuevo ponerse en contacto con Erika. No voy a contestar, silenció ella. Ya está todo dicho. De acuerdo. Wilson se agachó en el borde del escritorio. El pasado debe quedarse en el pasado. Hacia el atardecer, cuando los últimos clientes habían abandonado la tienda, Erika subió al tejado. Desde allí tenía una vista de la bahía, donde el sol poniente coloreaba el agua con tonos dorados. «Este lugar me resulta familiar», dijo Martha. «A tu abuelo también le gustaba meditar aquí». «Lo recuerdo. Decía que desde aquí se veía mejor la verdadera naturaleza de la ciudad. Y la gente». Martha le entregó un sobre. «Lo encontré entre unos papeles viejos, una carta de tu abuelo escrita poco antes de morir». Erika abrió con cuidado el sobre amarillento. «Querida Erika, si estás leyendo esta carta, significa que no te protegí de la traición. Lo lamento, pero debes saber que eres más fuerte de lo que crees. Tienes algo en ti que no se puede fingir ni comprar: honestidad y justicia. La tienda nunca ha sido solo un negocio. Es un lugar donde la verdad sale a la luz, donde las máscaras caen, revelando los verdaderos rostros. Sigue con mi negocio, pero a tu manera. Haz que no sea solo un depósito de joyas, sino un refugio para los que buscan la verdad. Recuerda, los verdaderos tesoros no son los que brillan en los escaparates, sino los que viven en nuestros corazones. El amor, la honestidad y ser fiel a tus principios es lo que realmente no tiene precio. Con cariño, tu abuelo». Erika apretó la carta contra su pecho, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. «Habría estado orgulloso de ti». Martha le rodeó los hombros con el brazo. «No te has limitado a conservar su legado, has creado algo más». Abajo, las luces de la ciudad se encendían. Las piedras preciosas brillaban en los escaparates, pero ahora simbolizaban no solo la belleza y la riqueza, sino también la justicia. «¿Sabes?», sonrió Erika, mirando la ciudad. «El abuelo siempre decía que cada piedra tiene una historia. Ahora me doy cuenta de que no se refería solo a los diamantes». Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Reed. «Nuevo caso. Parece el esquema que utilizó Derek. ¿Le echarás un vistazo por la mañana?» «Lo haré», respondió. «Es hora de acabar con estos planes». Los últimos rayos de sol teñían el cielo de tonos púrpura. Erika sacó una cajita del bolsillo. Dentro había un sencillo anillo de zafiro plateado, la primera joya que había diseñado su abuelo. «Nuevo día, nuevos retos», se puso el anillo. «Es hora de ponerse manos a la obra». Martha asintió. «Y esta vez sabemos lo que nos espera. Lo sabemos, y listos para proteger a los que necesiten ayuda». Bajaron a la tienda. Mañana empezaría un nuevo día, que traería nuevas historias, nuevos misterios. Pero ahora Erika lo sabía. La verdad siempre encontraría su camino hacia la luz, como un diamante que brilla incluso en la oscuridad más profunda.